El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, nos acercamos ante tu presencia para que tengas en cuenta, Señor, esta palabra que ha de ser ministrada por tu Santo Espíritu a la vida de aquellos que hoy se acercan con el deseo de que sus vidas puedan ser transformadas. Señor, te ruego un cambio de conducta y procedimiento en todos ellos, y que haya fiesta en el cielo por la salvación de las almas. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 35 nos dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Le gustaría formar parte de los hombres que Dios define como justos, que caminan con Él y que son perfectos en sus generaciones? Pues imitemos a Noé. Sigamos fielmente las órdenes que el Señor nos da a cualquier nivel. Perseveremos, luchemos sin buscar justificación alguna, porque solo lograremos salirnos del cauce que el Señor nos ha fijado. Si nos esforzamos, venciendo los obstáculos que a diario tenemos, a través de nuestros hijos, cónyuges y hermanos, el Señor establecerá pactos con nosotros que a la vez se extenderán a nuestras familias. Si queremos formar parte de la lista de hombres sujetos a las disposiciones de Dios, no debemos preocuparnos por las aguas que anegan nuestra vida, porque de ellas nos librará el Señor. Haga de su vida un altar de holocaustos gratos a Dios. Solo preocúpese por agradar en todo a Dios, y Él hará de usted y con usted maravillas. Anímate, porque de los grandes esfuerzos vienen las grandes victorias. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que no nos asustemos porque cosa extraña nos esté aconteciendo, porque Él quiere probar, afirmar y establecer nuestra vida para Él. Si nuestra vida se mueve en torno a las instrucciones del Señor,
alcanzaremos a ser llamados con nuestras familias justos y perfectos como Noé. Recuerde que el Señor en la palabra dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Es muy frecuente en las religiones tradicionales exigir que todo bebé que nazca sea ofrecido conforme a un rito establecido por la Iglesia, mientras que en la Iglesia cristiana los creyentes procuran acudir con sus niños conforme al mandamiento de Dios de presentárselos y ofrecérselos en el templo. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado presentándole nuestro templo. Una pregunta tenemos que hacernos en esta hora: ¿de qué manera podemos presentarle nuestro templo al Señor? Hay varias maneras de hacerlo. Número 1, purificando nuestra vida, circuncidando el corazón. Nos dice la palabra: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Circuncidado pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia, que presentara todos los actos de bondad conforme a la palabra que habían en sus corazones, y que no se volvieran duros de corazón para oír la voz de Dios. María presentó a su hijo junto con su esposo José, porque era un rito específico, era un mandamiento del Señor. Pero también nos dice la Biblia: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios quiere que purifiquemos nuestra vida de una manera testimonial, pero entendiendo que el testimonio es un producto, una perfección que viene del alma y que tiene que ser traducido a través de nuestras acciones. En la época de José y María, a cada niño se le circuncidaba y se le ponía nombre después del 8º día de su nacimiento, y eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Pero también la circuncisión simbolizaba la separación de judíos y gentiles y su relación especial con Dios. La ceremonia de circuncisión era un acontecimiento importante en la familia de un niño judío. Jesús era un niño judío y era un acontecimiento importante en la familia de José y de María, pero también era un acontecimiento importante para muchos hombres espirituales, como ese siervo que esperaba la redención de Israel, y cuando discierne por el Espíritu Santo que en Jesús está la salvación de Israel, él se goza con este privilegio, con este regalo de Dios. Dios lo instituyó cuando comenzó a formar su nación santa y lo reafirmó mediante Moisés. Todavía se practica hoy en los hogares judíos, pero es un día de alegría cuando amigos y miembros de la familia celebran el advenimiento de un bebé que llega a ser parte del pacto de Dios con Israel. Purificando nuestra vida es una manera de presentarle nuestro templo al Señor, poniendo a sus pies nuestro nombre y confesando el suyo. A Dios le agrada que nos presentemos como su templo santo, mencionándole nuestro nombre, aunque Él sepa muy bien cómo nos llamamos. Por eso es bueno que nosotros, siempre que pongamos nuestra mirada en el Señor, siempre que nosotros procuremos pedirle la limpieza de nuestra vida, confesemos nuestro nombre, porque a Él le encanta que vayas con el nombre propio, pero que también confieses el propio nombre
dado a los hombres, como es el de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces podamos tener un templo en comunión. Aunque Jesús nunca tuvo pecado, se sujetó conforme al rito de la ley de Moisés, bajo la dirección de sus padres. Recuerda, amigo mío, que Jesús significa Jehová salva, y tu nombre también tiene un significado muy especial. Es más, tú significas todo para el Señor, porque Él te preparó en el vientre de tu madre. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos, porque el Espíritu Santo ha puesto un sello en nuestras vidas, porque el que vive en nosotros es Cristo, y ese sello nos da la garantía que hemos sido comprados por precio, y se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar. Así también, como su cuerpo pertenece a Cristo, no debe violar sus normas en su diario vivir. El apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está usted decidido a purificar su vida a partir de hoy? La invitación nos la hace de manera especial el Espíritu Santo, y el apóstol Juan también nos dice que si alguno tiene pecado, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y el que diga que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Presentándole nuestro templo al Señor, es bueno agregarle una segunda consideración: consagrarle nuestro ser. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 22 al 24 de la siguiente manera: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y también ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor. Dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Consagrarle todo nuestro ser. Ellos lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. María purificó su vida conforme al ordenado por la ley, y de paso cumplió con Dios, enseñando que todo niño pertenece al Señor. Nos muestra, amigo mío, tú que has sido bastante religioso, cómo María necesitó purificar su vida conforme a lo que Dios tenía estipulado en la ley, pero también obedeció enseñando que su niño no es de ella, como tampoco el tuyo es tuyo, amigo mío, sino que todo niño pertenece al Señor. Y ella obedeció de manera especial y purificó su vida y presentó al niño. Tienes que presentar el fruto del vientre de tu esposa, ofreciéndoselo al Señor, porque es un regalo y es una manera de reconocer de dónde vienen los niños. Conságrale todo tu ser y también todo lo que tu ser produzca fruto para la gloria del Señor. Ofrécele un culto racional. Y eso fue lo que hizo María. Cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios declaraba que la obediencia de corazón es mucho más importante. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales. Cada día debemos de echar a un lado nuestros deseos y seguir a Dios, poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición y confiando en su dirección.
y lo debemos de hacer en gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Cuando nacemos de nuevo para Dios, estamos aceptando que aquel santo niño que fue ofrecido por José y por María en el templo santo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y que merece santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y también nos enseña una lección, que Jesús hace tiempo nació en un pesebre, pero que ya creció, murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. El apóstol Pablo lo entendió muy bien al decir: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ofrecer nuestro ser a Jesús y entregarle todo lo que esté a nuestro alcance para que Él sea el varón y el Dios de nuestra vida. ¿Estás ahora, amigo mío, deseando tu santidad para ofrecérsela a Jesús, el Santo de Santos? Solamente es a través del perdón de los pecados, pero consagra todo tu ser entregándole lo mejor al Señor, en calidad y en cantidad. Era también un compromiso de todo israelita según la ley ofrecer un cordero, pero también un palomino, tanto para el holocausto como para la expiación. José y María, como eran de extracción humilde, solo pudieron acogerse según la ley, con lo que lo estipulaba para los creyentes de baja condición: un palomino, una tórtola. Aunque Lucas nos habla de la purificación de ellos en el santo evangelio que lleva su nombre, solo María necesitaba ser purificada, y Lucas pone a la par la purificación de la madre y la redención del hijo. El sacrificio ofrecido era el menos costoso que se permitía a la gente pobre, lo que es una referencia deliberada a la condición pobre de José y María. La ley requería que un primogénito fuera redimido. Todos los primogénitos eran considerados como consagrados a Dios. La ley no requería la presencia del niño en el templo para este fin. Jesús fue presentado porque al parecer María quería en forma especial ofrendar a su hijo para el servicio de Dios, así como Ana había dado a Samuel y lo había ofrecido para el servicio de Dios en el tabernáculo. De esa forma, todos los requerimientos posibles de la ley fueron cumplidos por ellos. La Biblia, amigo mío, nos demuestra de manera enfática muchos ejemplos de cómo debemos ofrecer en especie para dar gratitud al proveedor celestial. De ellos, 2 ejemplos tienen que ver con la ofrenda de Caín y Abel. A Dios le agradó la de Abel porque lo hizo de corazón. En cambio, despreció la de Caín, aunque fuera abundante, porque carecía su corazón de lo que abundaba en el de su hermano. El otro hecho real tiene que ver con la ofrenda de la viuda pobre y la del judío rico. Jesús se agradó de lo escaso de la viuda porque dio de lo único que tenía, mientras que el rico dio de lo que le sobraba, aunque fuera a los ojos de los observadores muy abundantemente. ¿Cómo es la ofrenda que hay en tu corazón y cuál es la entrega de tu vida que tienes para darle al Señor? Preséntale el templo al Señor con esta otra característica, teniendo la certeza en la esperanza de nuestra redención, porque la esperanza en ella nos consuela. Nos dice la palabra en el versículo 25: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Este hombre era justo y devoto para con Dios y los hombres, y aguardaba la consolación de su vida y la de Israel. La consolación, según la profecía, estaba en la espera del Mesías, el Redentor. Cristo es no solo el autor del consuelo de los hijos de Dios, sino también su objeto y fundamento. Pero tenga la certeza en la esperanza de su salvación, de su redención, porque el Espíritu Santo nos la confirma y nos mueve a esperarla, como movió a este hombre que dio gracias a Dios por ver en Cristo la salvación, y también porque la esperanza no avergüenza. Y no solo esto dice la Biblia, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Simeón esperaba con prontitud la bienaventurada esperanza del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros
debemos aguardar con paciencia y yo diría con impaciencia el pronto glorioso regreso de nuestro Señor Salvador Jesucristo, mientras decimos: sí, ven Señor Jesús. Finalmente, dejarnos mover por el Espíritu Santo es otra característica si quieres presentar tu templo al Señor, para que sea siempre morada santa del Señor, porque dice la Biblia en el versículo 27, movido por el Espíritu fue al templo, cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, en quien vosotros, dice la Biblia, estáis también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo importante no es que nuestro ser haya sido la morada del Espíritu, sino que lo esencial es mantenernos siempre como su lugar de permanencia. Dice la palabra de Dios que el Señor no habita en casas hechas por manos de hombres. Hoy somos su templo santo por la obra redentora, es decir, por la obra expiatoria de Cristo, que nos limpió para hacernos morada santa, pero déjese mover por el Espíritu Santo para que lo lleve de su mano. Sin la dirección del Espíritu Santo no puedes llevar la responsabilidad de la salvación, pero déjate también mover por el Espíritu Santo para que le bendigas y le glorifiques por la salvación, como lo hizo Simeón, porque en Él tenemos paz, porque en Él vivimos por su gracia y porque en Él vimos también su luz y nos movemos por su luz, pero también para que nos ayude a discernir lo que hay en nuestro corazón. Jesucristo pasa nuestros corazones como espada de doble filo y discierne los pensamientos y traspasa los tuétanos. Eso dice la Escritura. Su muerte anuló nuestras culpas y su resurrección abrió la esperanza y dio luz a nuestra vida para salvación. Pero Él también, si te dejas mover por el Espíritu Santo, es para enseñarte la gratitud al Señor y a predicar con gozo su salvación, como Simeón lo profetizó. Un pueblo redimido por la sangre de Jesús debe ser un pueblo agradecido, movido por el Espíritu que clama dentro de nosotros, como dice la Biblia, Abba Padre, es decir, papito mío, y que es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. En conclusión, dejémonos llevar como niños y como templos santos ante el trono de la gracia, así como Jesús, siendo niño santo, se dejó llevar por sus padres al templo del Señor. Si quieres consagrar y presentarle tu vida como un templo santo para morada del Espíritu a Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados al confesar conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor, quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna y quiero que a partir de hoy mi vida sea el templo, morada tuya, Señor, para la vida eterna. Yo te doy gracias, Señor. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.